Bienvenido a que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. En esta tarde vamos a estar estudiando Romanos, capítulo 13. Seguimos Romanos, capítulo 13. Y lo bueno que este día, ¿verdad? Que el Señor abrió puertas para poder abrir la palabra de Dios y estar juntos con los hermanos y también aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por orar, gracias por compartir los mensajes y gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Acompañarnos. Vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y se glorifiquen los resultados. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Aquí estamos una vez más para adorarte, para bendecirte y para darte gracias por este privilegio, Señor amado, de poder abrir tu palabra y poder compartir el mensaje que tú quieres que, Padre, tenemos que oír. El mensaje que tenemos, que necesitamos oír en esta tarde. Y gracias, Señor, porque tú te preocupas por nosotros y nos enseñas a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a estar enfocado en tu palabra, enfocado en este mensaje, Señor, para que poder ser hacedores de tu palabra cuando salgamos de este lugar. No sabemos que no vale de nada si tenemos nuestra mente llena de conocimiento y no hay una transformación en nuestra vida, no hay un cambio de actitud. Señor, ayúdanos, Señor amado, a ser hacedores de tu palabra. Todos estos años que tú nos has enseñado tu palabra, que la podamos practicar, que el Espíritu Santo nos esté recordando, Señor, lo que tú nos has enseñado. Gracias, bendito sea tu nombre, y dame sabiduría para poder leer bien tu palabra y enseñarla bien, Padre, para que mis hermanos y los oyentes puedan escuchar tu voz. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar la aplicación. El título es la aplicación de la justicia de Dios. Continuamos, ¿verdad? Pablo nos está enseñando cómo aplicar la justicia de Dios en nuestro diario vivir. Y bueno, estamos hablando de pagar los impuestos, ¿verdad? Fue lo que terminamos el miércoles pasado y vamos a seguir hablando de este tema. Esta es la segunda parte de pagar los impuestos. Entonces vemos que en el capítulo 13 de Romanos, versículos 6 y 7, dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Entonces vimos los versículos en la semana pasada, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es pagar nuestros impuestos. Es una forma de demostrar que nos sometemos a las leyes de nuestro país y a los gobernantes y a Dios. Nuestro mundo en general, o sea, a las personas, no les gusta someterse a los gobiernos. Somos, como dice la Biblia, hijos de ira, éramos hijos de ira. El mundo es hijo de ira, o sea, rebelde, ¿verdad? Contradictor. Contradictor contra Dios, sus leyes y contra todo lo que es gobierno. El mundo no se quiere someter. Entonces el mundo está tratando, ¿verdad?, de llevarle la contra al gobierno, tanto haciendo guerras civiles, guerra políticamente. Bueno, pareciera que esta guerra no tuviera un fin, ¿verdad? Que siempre la persona está rebelde contra los gobernantes, contra Dios. Bueno, y sabemos que el problema de este mundo no son los gobiernos, sino que ¿cuál es? Es espiritual, ¿verdad? ¿Y cuál es ese problema espiritual? Es que las personas no se quieren humillar a los pies de Dios. No quieren reconocer su pecado y creer en Jesucristo. El problema es el pecado, ¿verdad? Entonces las personas tienen problemas, el mundo tiene problemas económicos, tiene problemas familiares, tienen problemas con las leyes de su país, y etcétera, y etcétera, etcétera. Muchos problemas en este mundo. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer a Dios como su Dios, ¿verdad? El único Dios y soberano. Entonces, básicamente el problema de la humanidad es el pecado. Bueno, y Satanás mismo que está influyendo a su gente, a gente del mundo, ¿verdad?, a que peque contra Dios y sea rebelde contra los gobernantes y sean rebelde contra Dios. Entonces vemos que el mundo se dirige, ¿verdad?, y se guía por su propio deseo, por la carne. Como tuvimos nosotros antes de ser hijos de Dios, también éramos igual, ¿verdad? Satanás es un experto en desobedecer a Dios y maneja esta sociedad para que para que también hagan lo mismo, ¿verdad? Para que no honren a Dios y no se sometan a las leyes de Dios. Satanás está en control de este mundo. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, que
Dios nos dejó en su palabra, en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, está hablando de Satanás a Jesucristo, al Señor. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vemos que el diablo tiene todos los reinos de la tierra y por eso los gobernantes son incitados para hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Entonces, los gobiernos están dirigidos por Satanás, las personas del mundo también están dirigidos por Satanás. Y Satanás lo que hace es poner en contra los unos contra los otros. A él le encanta, ¿verdad? La guerra, a él le encanta, que se peleen las personas, que hagan disputas, que hagan discusiones. Ahí está Satanás en medio, ¿verdad? Aunque Satanás dirige a los gobernantes y Satanás dirige al mundo, tendría que ser una unión, ¿verdad? Entre los gobernantes y el mundo, pero vemos que no es así. Satanás también lo hace pelear entre ellos. ¿Para qué? Para que haga un caos, ¿verdad? Para que haga un caos. Y entonces las personas no lo ven, pero los cristianos lo vemos. ¿Por qué? Porque somos espirituales y sabemos cómo actúa Satanás. Lucas capítulo 4, versículo 6. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Le está hablando Satanás a Cristo, ¿verdad? Bueno, Satanás está a cargo de todos los reinos del mundo y lo entrega a que él quiere. Claro, está obviamente bajo la autoridad de Dios. No es que Satanás hace lo que se le antoja, sino que siempre Dios mismo es el que le pone un par, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo lo llamó varias veces en el Evangelio de Juan a Satanás el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo. Pero el Señor le puso freno a Satanás, a su dominio. ¿Cuál fue el freno que le puso? Bueno, fue la iglesia. La iglesia es la que ganó con su sangre, ¿verdad? La iglesia es el cuartel de Dios, es el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Es donde Satanás tiene un freno. Antes Satanás no tenía freno, ¿verdad? Porque no estaba la iglesia. Pero ahora Cristo pone su iglesia. Y Cristo derrotó a su enemigo, lo puso bajo sus pies y levantó a la iglesia más alto que sus enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los ganadores? La iglesia. Ya hemos estudiado esta parte, ¿verdad? Los verdaderos ganadores de esta guerra es el Señor Jesucristo. Y si Él fue que venció, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que ganó, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y bueno, puso todo el dominio de Satanás bajo sus pies y bajo los pies de la iglesia. Entonces, la iglesia está en el territorio hostil, el enemigo de este mundo, ¿verdad? Para sacar personas del cuartel de Satanás. Y por eso es la guerra que hay, ¿verdad? Entre la guerra espiritual, entre el enemigo de nuestras almas, Satanás, con los cristianos. Esa es la guerra espiritual que hay aquí en la tierra. Bueno, entonces la iglesia está ganando territorio al enemigo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, sacando personas de las garras de Satanás, llevándolo a los pies de Cristo. Y Satanás por eso odia a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia sale y predica el arrepentimiento del pecado y predica el Evangelio. Y ese sabe la iglesia que es el único medio de poder cambiar este mundo, de cambiar a las personas, ¿verdad? ¿Con qué? Con el poder de Dios, con el Espíritu Santo al venir a la persona cuando se arrepiente y cree en el Evangelio. Es ahí donde las personas hay un cambio de actitud, un cambio de vida. Ahora tenemos que tener en mente que Satanás está a cargo de los gobiernos del mundo, ¿verdad? Para entender Romanos 13, el mundo está bajo el control de Satanás, pero la iglesia no. La iglesia está bajo el control de Dios, no está bajo el control de Satanás, ¿verdad? Y por eso la iglesia debe marchar diferente al mundo. El mundo se guía por su carne, como dijimos hoy, y sus deseos, y los deseos de su padre el diablo. El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Entonces los mismos no son compatibles, no se dirigen iguales, son diferentes caminos, ¿verdad? Bueno, entonces el mundo enseña que no paguen los impuestos, que evadan los impuestos, que traten de, mentirle al gobierno y de mentir a la sociedad para no pagar impuestos. Pero Dios nos manda a los cristianos que paguen los impuestos y se sometan al gobierno. Entonces en Génesis capítulo 6
nos habla de que la maldad había sobrepasado los límites, ¿verdad? Satanás estaba gobernando, ¿verdad? El mundo y la sociedad se empezó a perder y a echar a perder. Entonces Dios, ¿qué hizo? Mandó el diluvio, ¿verdad? Mandó el diluvio. Por esto y esto es lo que quiere Satanás. También en esta generación, echarnos a perder. Echarla a perder, ¿para qué? Para que Dios diga basta y haga lo mismo con lo que hizo en el diluvio. Bueno, y bueno, por eso Dios puso la iglesia, ¿verdad? Dios puso la iglesia para que la iglesia sea la responsable de rescatar a esas personas llevándole el evangelio y predicando el evangelio a esta persona, para que las personas no se echen a perder en su totalidad. En el tiempo de Génesis no habían gobiernos, eran las familias que llevaban adelante, ¿verdad? Por familia eran las que llevaban el orden y las leyes en ese entonces. No había un gobierno, no había un rey, ¿verdad? Pero las familias fracasaron. Entonces Dios ahogó las personas. Hoy en día no destruye Dios a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo destruye y dice basta Dios? Porque está la iglesia, estamos nosotros, ¿verdad? Y por eso Dios no ha destruido este mundo. Dios va a tratar después con este mundo cuando ¿qué? Cuando saque la iglesia, ¿verdad? Y ahí va a venir la tribulación para que las personas, aquellos los judíos, se salven, ¿verdad? Aquellos que no han creído en el Mesías que vino hace más de 2000 años, Dios va a sacar su iglesia para tratar con su pueblo judío en la gran tribulación y así el judío se salve y se arrepientan, ¿verdad? Y crean en el Mesías, en el Jesucristo, el único Salvador. En ese que mataron hace más de 2000 años, van a creer en él. Entonces Dios puso su familia en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la familia de Dios en la tierra? La iglesia. Y nos manda, en primer lugar, a sus hijos que debemos someternos a los gobernantes. ¿Tá? Romanos capítulo 13, versículo 1 lo dice. Bueno, segundo lugar, Romanos 13, versículos 6 al 7, donde leímos, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, pagar a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Los gobiernos como vivos los ordena ¿quién? Dios, ¿verdad? Dios es el que pone reyes y los quita reyes. Él es el que ordena a los gobernantes. Y los cristianos nos sometemos al gobierno. Dios nos dejó ejemplo en su palabra cuando las personas no querían someterse al gobierno que Él había puesto en la tierra, ¿verdad? Tenemos el ejemplo en Números, capítulo 16, versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram, a los hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. En ese entonces Moisés era el líder, era el gobernante, ¿verdad?, que Dios había elegido para su pueblo. Y estaban estas personas donde se habían puesto, se habían rebelado contra Moisés y querían destronar a Moisés. ¿Ah? Querían hacer un golpe de Estado. Vemos que ya desde antes ya querían hacer golpe de Estado, ¿verdad? A los líderes que Dios ponía. Entonces, vemos que este líder que Dios había puesto, lo querían destronar, ¿verdad? Sacarlo como líder y poner a otro. Versículo 2 dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. O sea, esta gente que hizo, buscó hombres de renombre, ¿verdad? No era cualquier israelita, eran cabezas de familia, eran hombres de renombre. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuáles eran los que incitaron en esta revuelta? Bueno, el versículo 1 dice que fue Coré, ¿verdad? También Datán, Abriam y On. Esos fueron los que tomaron idea para sacar a Moisés y incitaron a 200 personas para que lo acompañaran. Esta gente siempre busca, ¿verdad?, que lo acompañen en sus ideales. ¿Para qué? Para sacar a los gobernantes, para ir en contra del gobierno. Estos fueron los líderes que inventaron destronar a Moisés. Versículo 3, miren lo que dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, le dijeron, ustedes son iguales que nosotros. ¿Ah? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, así como
están ustedes de líder, no lo queremos más, queremos que sean ellos los líderes ahora de la congregación. Entonces, no queremos que ustedes manden más. Acuérdense que a Moisés y Aarón lo había puesto ¿quién? Dios. No era que ellos mismos se nombraron, sino que Dios fue que los nombró. Entonces ellos estaban en contra del liderazgo de Moisés y al fin y al cabo estaban contra ¿quién? Contra Dios, ¿verdad? Entonces el versículo 13 dice, es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destile leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ellos le dicen a Moisés, allá en Egipto teníamos todo, y nos trajiste acá en el desierto a morir, y todavía nos mandas. No lo aceptamos, no queremos que tú nos mandes. Estamos bien en Egipto, no sé para qué te seguimos. Estaban arrepintiendo de haberlo seguido a Moisés, ¿verdad? Versículo 16 dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todos tus séquitos, ponlo mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Moisés dice, bueno, vamos a ir adelante de Dios y que Dios decida, porque fue Él, ¿verdad? Yo voy como siempre dijo Moisés, yo hago lo que Él me dice, Él era el vocero, ¿verdad? Dios usó siempre hombre para hablarnos. Ahora, en este último tiempo, dice Hebreo, no habló por el Hijo. Y aquí está la palabra del Hijo, la palabra escrita, ¿verdad? Por los profetas, por los apóstoles. Bueno, para hablarnos a nosotros, pero en ese tiempo Dios elegía un hombre para hablarle, ¿verdad? Para dirigir a su pueblo, lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué decidió Dios? ¿Cuál fue la decisión de Dios? Versículo 31 al 35 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron a gritos de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Bueno, vemos que Dios, ¿qué hizo? Derramó su ira. ¿Por qué? ¿Por qué Dios fue tan tajante? ¿Por qué? Porque Dios había elegido a este gobernante y las personas estaban haciendo una revuelta contra el gobierno de Moisés y Aarón. Y vemos que Dios se enoja en gran manera y Dios lo hace tragar a estos personajes, a estos líderes que estaban haciendo la revuelta en la tierra, los traga y a los 250 personas que lo acompañaban fueron quemados, ¿verdad? Fueron quemados, cayó fuego del cielo. ¿Pero qué pasó? Pero continuó el problema. El versículo 34 dice, al día siguiente, después de esto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Otra vez el pueblo murmurando, enojado contra Moisés, ¿verdad? Y no era que tenían que enojarse contra Moisés. ¿Contra quién tenían que enojarse? Contra Dios, porque era Dios que lo había puesto, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo Dios? Versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, si los muertos por la rebelión de Coré. Bueno, Dios manda una plaga y mató a 14.700 israelitas que se quejaron, ¿verdad? Que se quejaron que Moisés y Aarón habían muerto 250 personas. Bueno, esta gente, estos 14.700 se quejaron. Mataron 250 israelitas. ¡Qué horrible! Ustedes se quejan, dice Dios. Bueno, manda una plaga y ellos también murieron. Dios mató 14.700 personas. Bueno, es para que veamos el odio que Dios tiene a aquellas personas que, ¿verdad?, quieren ir contra el gobierno, los que se quejan contra el gobierno. Pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando abrimos nuestra boca y cuando nos quejamos contra las autoridades, nos estamos quejando ¿contra quién? Contra Dios, ¿verdad? Entonces vemos que el diablo incita siempre contra los gobiernos. ¿Quién estaba ahí? El diablo siempre, ¿verdad? Incitando, vamos contra Moisés y Aarón. Entonces vemos que para que Dios destruya a la humanidad. Y eso es lo que es lo que quiere Satanás, que Dios destruya, ¿verdad? Porque Satanás, el deseo de la humanidad es que nosotros muéramos. Él no quiere la humanidad. Dios sí amó a la humanidad y mandó a su Hijo a morir para aquellos que creen en el Hijo tengan vida eterna. Pero Satanás lo que quiere es destruir la humanidad. ¿Y qué hace? Incita a ponernos los unos contra los otros.
más contra el gobierno, ¿verdad? Romanos capítulo 13, versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos. Bueno, pero el cristiano no debe estar contra el gobierno, está a favor del gobierno, ¿verdad? Y paga los impuestos. No debemos de olvidarnos, ¿verdad?, del título del mensaje, la aplicación de la justicia de Dios. Y cuando pagamos los impuestos, estamos aplicando la justicia de Dios. Por eso lo hacemos, o sea, lo hacemos porque, no porque simplemente queremos ser buenos ciudadanos, sino queremos obedecer a Dios, ¿verdad? Y a las leyes de nuestro país, que Dios puso en nuestro país. Bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué lo obedecemos a ello y por qué nos sometemos a ello? Romanos capítulo 13, versículo 6. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Los gobernantes de nuestro país son servidores de Dios. Así como los ángeles son los servidores de Dios en el cielo y están para servirnos a nosotros, así también los gobernantes, ¿verdad?, que Dios ha elegido, son los servidores de la humanidad. Entonces vemos que así como Dios lo compara a estos gobernantes como los ángeles, ¿verdad? Bueno, Dios habla que los ángeles son servidores de Él, ¿dónde? En Hebreos capítulo 1, versículo 7 y versículo 14, Dios habla ahí de los servidores de Él. Y aquí está hablando lo mismo, los servidores son servidores de Dios. Bueno, ¿cuáles? Los gobernantes, ¿verdad? Y por eso nosotros nos sometemos a las leyes y a nuestros gobernantes. Cuando estamos en contra de ellos, estamos contra de Dios, porque ellos están sirviendo a Dios. Bueno, hoy en día se llama, se incita, ¿verdad?, a hacer oposición contra el gobierno, a ir contra los padres, ir contra los patrones, siempre incitando, ¿verdad?, a quejarse, a incitar a siempre estar desconforme con los gobernantes, con los patrones, con nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es la tarea de Satanás, ¿verdad? Que las personas se quejen, que no quieran pagar impuestos. Bueno, cuando no lo hacen y cuando se quejan, acuérdense que se están quejando contra Dios. Pero sabemos que ellos son servidores de la justicia de Dios, están para aplicarla. Ellos están para aplicar la justicia de Dios. Por eso Dios pone un gobierno para que apliquen la justicia de Él, ¿verdad? Un gobierno débil es un gobierno que no aplica la justicia. Bueno, ¿por qué? Porque no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Romanos capítulo 13, versículo 4 lo dice, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, para el que hace lo malo, tiene que temer. Porque en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se dan cuenta? El gobierno está para castigar al que hace lo malo. Aquel que no le obedece, el que no quiere obedecer a las leyes y el que no quiere pagar impuestos, el peso de la ley le va a caer. Entonces vemos en nuestra sociedad los crímenes, ¿verdad? La falta de seguridad, ¿verdad? Y bueno, hoy ya lamentablemente la sociedad que está incitando al gobierno llaman a los delincuentes, bueno, que ya no son delincuentes, ¿verdad? Es una conducta antisocial. Entonces, lo que quieren hacer entender es que, bueno, las personas esas son delincuentes por culpa tuya y culpa mía, ¿verdad? Porque un accidente o le pasó algo en la sociedad y por ello reaccionan de esa manera. Y obviamente que es todo antibíblico, es todo psicológico, es lo que ha enseñado la psicología, lo que ha insertado Satanás en el mundo, ahora la psicología, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice que cometa un delito tiene que pagar, bien tajante. Dios es bien tajante, ¿verdad? Bueno, tiene que pagar ¿con qué? Con un castigo. Entonces vemos que cuando la sociedad no aplica la ley, la gente, ¿verdad?, sale a pedir justicia, pero cuando el gobierno hace justicia, la gente sale a defender al delincuente. Entonces muchas veces el misma gobierno no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Cede, ¿verdad? Cede a lo que pide la gente. ¿Y qué pasa con el crimen? Aumenta. ¿Por qué? Porque las leyes son leves, los castigos son leves. Si los castigos fueran castigos dolorosos, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, simplemente temerían cuando fueran a hacer lo malo. Porque bueno, Dios puso a los gobernantes para eso, para castigar a aquellos que hacen lo malo. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios, que Dios puso aquí en la tierra para que apliquen
su ley. Él los eligió, ¿verdad? Así como están los ángeles que son servidores de Dios, así están las autoridades para aplicar la ley a aquellos que hacen lo malo acá en la tierra. Por eso el que resiste el gobierno está resistiendo a Dios. Nuestro deber como cristiano es apoyar al gobierno y someternos a las leyes, ser buen ciudadano. Entonces Pablo nos enseña que a pesar que el gobierno no se apeguen a la ley de Dios, igualmente nosotros debemos, ¿verdad?, hacer nuestra parte como iglesia, estar en paz con el gobierno, orar por el gobierno, como lo hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron perseguidos ¿por quién? Por el gobierno. ¿Fueron matados por quién? Por el gobierno. Y no vemos ningún lugar en la Biblia donde digan que, bueno, vamos a hacer una revuelta contra el gobierno porque nos está matando. No, ellos fueron buenos ciudadanos, oraron por el gobierno, pagaban sus impuestos como lo enseñó el Señor Jesucristo cuando le tentaron con la moneda, ¿verdad? Ellos adoraron a Dios y pagaron los impuestos como dijo el Señor Jesucristo. No importa el gobierno que sea, ¿verdad? No importa cómo sea. Tú pagas los impuestos y sométete a las autoridades, dice Pablo. Y Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo. Bueno, cuando tengamos oportunidad de hablar con ellos, con los gobernantes, ¿verdad? Un día podemos tener la oportunidad de estar con ellos. Es muy probable en el tiempo de las elecciones, ¿verdad? Cuando ellos salen y hablan y con las personas. Bueno, si se enfrenta con un cristiano, el cristiano le tiene que hablar a estos futuros gobernantes, o que ya capaz que ya están en inminencia, ¿verdad? Bueno, explicarle que ellos están en el gobierno gracias a Dios. Dios es el que los puso en el gobierno. Es Dios, nuestro Padre está ahí, está permitiendo que ellos estén ahí a cargo, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que apliquen la ley, ¿verdad? Hay que enseñarles a ellos, porque ellos tampoco saben. Muchos de los salmos hablan de este tema. Desde el capítulo 92 al capítulo 99, Dios nos habla que Él es el único rey, ¿verdad? Él es el único rey soberano. Y esto tenemos que enseñarle a ellos. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces piensan que son los reyes, ¿verdad? Que son los que mandan. Pero bien, el mismo Pilato cuando fue a crucificar a Cristo, ¿se acuerdan? Que el Señor que le dijo, sí, tú tienes el poder porque mi Padre te dio el poder que está en los cielos. Si no, no tendría ningún poder, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pilato cuando le dijo, bueno, ¿no sabes que yo tengo poder para darte libertad o para matarte? Y él dijo, ningún poder tienes si no es dado del cielo, de mi Padre. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando estamos delante de un gobernante, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de hablar con ellos, enseñarles lo que dice la palabra de Dios sobre ellos, ¿verdad? Que es un cargo especial donde Dios ha puesto un cargo de confianza en ellos. Entonces, en Salmo 93, versículo 1 y 2, hay cantidad, pero voy cortando porque no me dan el tiempo, ¿verdad? Salmo 93, versículo 1 y 2 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también al mundo y no se moverá. Bueno, ¿quién tiene el poder de que el mundo marche como marche, el planeta Tierra gire en su eje? Bueno, Dios, ¿verdad? Versículo 2 dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Bueno, el trono de Dios, ¿cómo es? Eterno. Dios es el que reina eternamente. Salmo 94, versículo 2 dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Versículo 10, el que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? Bueno, está hablando de Dios, ¿verdad? ¿Quién castiga a las naciones? Dios. Cuando vemos a un estado, a una nación siendo castigada, es porque el juicio de Dios está cayendo sobre ese país. Muchas veces decimos, mirá ese gobernante lo que hizo, mirá a él. Bueno, ¿por qué? Porque está cayendo el juicio de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? Salmo 95, versículo 3 al 5. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y la altura de los montes son suyas, suyo también es el mar, pues Él los hizo y su mano formaron la tierra seca. Vemos como todo lo que Dios ha hecho y cómo Él los dirige y cómo Él manda, ¿verdad? Y cómo Él los sustenta. Salmo 96, versículo 9 al 10. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, temer delante de Él toda la tierra. Decir entre las naciones, Jehová reina. ¿Qué tenemos que decir a los gobernantes? Jehová reina, Dios reina. No, tú estás aquí en este lugar porque Dios te dio este poder, esta confianza
en este país para que tú hagas de acuerdo y hagas respetar la ley y que defiendas al pobre, que defiendas la vida, ¿verdad? Que defienda la constitución de nuestro país. Para eso Dios te eligió como gobernante. Entonces Dios le dio un trabajo, ¿verdad?, a ellos como autoridad. Así todo, como todos los profetas de la antigüedad, no solo le hablaron al pueblo de Israel, tenemos el ejemplo de todos los profetas mayores, los profetas menores. ¿A quién le hablaron? No, fueron a Israel solo. No fueron a Israel solo. Hablaron al pueblo gentil, ¿verdad? Pero también fueron a las autoridades gentiles. No solamente a la autoridad de su país, sino a las otras autoridades. Cuando estaban haciendo mal las cosas, Dios mandaba ¿a quién? A un profeta, ¿verdad? Y el profeta iba, ¿verdad? Y hablaba lo que Dios decía de ellos. Y le indicaba lo que tenían que hacer. Bueno, vemos también, tenemos un ejemplo de Daniel, que le habló a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? En Daniel capítulo 4, versículo 32. Y de entre los hombres se arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Bueno, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Bueno, él pensaba que era invencible. Él pensaba que era Dios. ¿Está? Bueno, ¿qué le pasó a Faraón? Pensó que era Dios. ¿Cómo terminó Faraón? Bueno, ahora Nabucodonosor. ¿Cómo termina Nabucodonosor? Siendo un maníaco, ¿verdad? Actuando como un animal en el campo. ¿Por qué? Porque que pensaba que él era invencible, era inmortal. Bueno, Dios le quita el reino y le dice a él para que vea que Dios pone reyes y quita reyes y le da el reino al que él quiere, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasó esto? Bueno, Daniel capítulo 5, versículo 21. ¿Cuánto tiempo estuvo así Nabucodonosor? Daniel 5, 21 dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias y con los asnos Montese fue su morada. Hierba le hicieron comer como al buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. ¿Qué hizo Dios? Lo quebrantó y lo humilló, ¿verdad? Bueno, sí debemos someternos a los gobernantes, pero también debemos decirle a nuestros gobernantes que Dios le ha dado la oportunidad, ¿verdad? Y decirle la responsabilidad que tienen delante de Dios en hacer la voluntad de Dios, en respetar las leyes, pelear por las leyes y hacer respetar las leyes, ¿verdad? Y castigar al malvado. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y nosotros como cristianos, como estemos delante de ellos, tenemos que ir como los profetas. Así dice el Señor, ¿verdad? Y leerle partes de la Biblia cuando estamos delante de ellos, ¿verdad? Y explicarle que son servidores de Dios y no son invencibles, sino que Dios pone y quita reyes. Bueno, por eso cuando vamos a votar, debemos votar al más capacitado para hacer este trabajo. Bueno, no tenemos que votar para, bueno, el más joven, el más viejo, el color del partido, sino que el cristiano mira, ¿verdad? El camino que ha hecho este legislador en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, qué ha hecho, si va, tiene interés, ha propuesto leyes, ha hecho alguna ley o ha traído alguna idea para defender al pueblo, se ha manifestado en que, bueno, las leyes del país hay algunas leyes que no se están respetando. Todo eso el cristiano está mirando, ¿verdad? Cuando va a votar. ¿Por qué? Porque él va a votar a una persona que lo representa a él y representa a su Dios. Entonces no es cualquiera acá, no, mira, yo soy de tal partido, papá era de tal partido y yo sigo la tradición de papá. No, nosotros no seguimos más la tradición del mundo, sino ahora seguimos lo que Dios manda, ¿verdad? Nosotros tenemos que votar y mirar, ¿verdad? Al gobernante que vayamos a elegir, que sea ese gobernante que vaya a defender la ley, que vaya a defender al pobre, que vaya a defender a aquel que precisa, ¿verdad? Y bueno, la iglesia es responsable de votar bien, saber elegir su representante en su país, el mejor para que cuide la vida de las personas. Eso Dios también nos manda a nosotros, no solamente orar. Sí, lloré, ve a la mesa, ay Señor, cuando llega a la mesa electoral, muchos hacen esto, ¿verdad?
cuando llega la mesa electoral, Señor, me pongo a orar y vos me decís cuál papelito tengo que agarrar. No, no. Tú antes de votar tienes que ver a ver a quién vas a votar, qué ha hecho para tu país. Jeremías capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice así, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios le está hablando a Jeremías, ¿verdad? Bueno, ¿para qué Dios le puso palabra en la boca de Jeremías? ¿Para qué? Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre qué? Sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le está diciendo a Jeremías que va a ser el profeta sobre naciones y reino, no solo sobre Israel, sobre naciones y reino, ¿verdad? Y en esa nación y reino están incluidos ¿quién? Los gobernantes, ¿verdad? Por eso debemos decirle a nuestro gobernante que ellos están ahí en ese lugar porque Dios los puso. Y eso es en primer lugar, ¿verdad? Decirle a los gobernantes cuando estemos con ellos, mira, tú estás ahí porque mi Padre te puso ahí, mi Padre celestial. Segundo lugar, hay que decirle a los gobernantes, ¿verdad? Que Dios le da el gobierno a que Él quiere. Dios quiere que los gobernantes sean humildes, ¿verdad? Vemos que lo que le pasó a Nabucodonosor cuando se llenó de orgullo. Sabemos lo que le pasó al faraón de Egipto cuando se llenó de orgullo. Bueno, tenemos que alertar a nuestros gobernantes cuando se llenen de orgullo o simplemente alertarlos que no se vayan a llenar de orgullo porque en los antepasados otros reyes les pasó, ¿verdad? Que cayeron bajo la ira de Dios. Isaías también habla desde el capítulo 3 al 20 está profetizando contra las naciones y se enfatiza en Babilonia, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad de Israel, de ella a sus pecadores. Versículo 11 dice, y castigaré el mundo por su maldad y lo impío por su iniquidad, y haré caer la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los fuertes? Los poderosos, ¿verdad? Los que tienen dinero, los que tienen autoridad, los gobernantes. Bueno, otra vez Dios va a destruir un reino orgulloso, ¿verdad? A los malos gobernantes. Capítulo 14 de Isaías, versículo 11. Descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Bueno, vemos otra vez. Dios compara este gobierno en este capítulo 14 con lo que hizo Lucifer, versículo 12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que tronaba los reinos? Bueno, vemos que los profetas, ¿verdad?, fueron muy claros contra los gobernantes. Fueron muy claros contra los gobernantes orgullosos, ¿verdad? Los que no quisieron glorificar a Dios, sino que se glorificaron a ellos mismos y le robaron la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces Dios mandó a sus profetas ¿qué? A confrontar la maldad. Y así debemos ser nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día estamos para confrontar la maldad, confrontar el pecado. Y se le llama pecado, es pecado, como dice Dios. No suavizar el pecado, ¿verdad? No decir, bueno, es muy viejo, y bueno, es muy joven, hay que entenderlo. No, no, lo que es pecado, dice Dios, es pecado. Y si está practicando el orgullo, bueno, más aquí, más allá, Dios lo va a quebrantar a este gobernante, ¿verdad? A este líder, cada uno que Dios pone en eminencia, cada uno que tiene un cargo, un rango, bueno, ojo con el orgullo. Y para eso está el cristiano. Decir, amigo, conocido, fulano de tal, ten cuidado con el orgullo. Hay varios ejemplos de la Biblia que Dios quebrantó a los orgullosos. Dios odia a los orgullosos. ¿Tá? Entonces sí, debemos ser fieles a nuestro gobernante como cristianos, sí, y verdad, y someternos a las leyes, pagar nuestros impuestos, pero lo que Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Es que, o sea, lo que Dios no está de acuerdo, nosotros tampoco debemos estar de acuerdo con el pecado, ¿verdad? Y por eso tenemos que confrontar
tanto a los líderes, sea quien sea, confrontarlo cuando están aplicando mal la ley, ¿verdad? Bueno, porque sabemos que el que va a perder, ¿quién es? Es el país. Es el país va en declive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no respetan las leyes. Se llenaron de orgullo. Jeremías 22, capítulo 22, versículo 13 al 17 dice, ¡ay! Del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y abré ventanas y la cubriré de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y el menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová, mas tus ojos y tu corazón no son sino para avaricia, para derramar sangre inocente, para opresión y para hacer agravio. Este mensaje Dios se lo manda para Joaquín, ¿verdad? Este perverso rey estaba haciendo dinero con la plata del pueblo, ¿verdad? En vez de cuidar al pueblo, él estaba oprimiendo al pueblo para su propio bienestar, para hacer riqueza. Era egoísta, era avaro, era opresor, era violento y cae bajo el juicio de Dios. Lo mismo hoy en día, los gobernantes no están mirando por el bienestar del pueblo, sino por lo suyo propio. ¿Y qué pasa? Están bajo el juicio de Dios. Lo mismo está pasando hoy en día. Isaías capítulo 10, versículo 1 al 2, dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Israel tuvo líderes muy malos, que le quitaban lo poco que tenían a las personas pobres, ¿verdad? Y abusaban de ellas. ¿Y para qué? Para llenar sus bolsillos, para que ellos sean más ricos y no les importaba la vida del pobre, no tenían misericordia. Entonces estuvimos mirando, ¿verdad? Que un líder tiene que saber, que nosotros tenemos que decirle, ¿verdad? A estos líderes que Dios ha puesto, que Dios lo puso como autoridad ahí, no fueron ellos solos. Ese es el primer punto, ¿verdad? El primer punto sí que tienen que saber es que Dios los puso como autoridad. El segundo punto, debe ser humilde, serio y leal a la verdad y a la justicia, porque Dios los puso para eso. Tercer punto, debe mantener el orden aplicando la ley justamente. Tiene que ser justo, no ceder al pecado, no ceder al mal. 4. No debe buscar su propio bienestar, sino el del pueblo. 5. Debe tener compasión por los necesitados. 6. Debe ser amable con las personas, tratarlas bien y con decencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo puso para eso. Dios lo puso para eso. Bueno, veamos todo lo contrario, ¿verdad? En el punto 6, un rey que no trataba con decencia, ¿verdad? A las personas. Y Amós escribió mucho sobre eso. Amós capítulo 1, versículo 13. Dice así, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. ¿Qué hicieron estas personas? Mataron a la mujer embarazada, fueron y le cortaron su vientre, no tuvieron compasión, ¿verdad? Mataban su bebé, mataban a las mujeres, eran tiranos, ¿verdad? Y por eso cayeron en la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Y ya tienen obviamente su recompensa. En el séptimo lugar, lo que tienen que saber los gobernantes, deben hablar la verdad. Dios odia los labios mentirosos. Dios odia los labios mentirosos. ¿Por qué? Porque los labios mentirosos, los que practican la mentira, ¿de quién son? ¿Hijos de quién? De Satanás, ¿verdad? Dios elige a los gobernantes para que hablen la verdad, digan la verdad, no que le mientan al pueblo. Amós capítulo 2, versículo 4 dice, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Dios iba a castigar a Judá, porque con mentira no obedecieron la ley de Dios
y Judá fue castigada. Dios castiga a los mentirosos, más cuando la ley es torcida o cuando no la obedecen mintiendo, ¿verdad? Esto hoy en día está de moda. Hoy para encontrar a alguien, una persona que diga la verdad, simplemente hay que encontrar cristianos, verdaderos cristianos, ¿verdad? Que no practiquen la mentira, que no digan mentira, porque somos los hijos de la verdad. Los hijos del diablo practican la mentira. Los hijos de Dios hablan la verdad. Bueno, por eso tenemos que, cuando tenemos oportunidad de estar con un gobernante, debemos enseñarle estas cosas. Así como los profetas fueron y enseñaron a su gobernante para que se arrepintieran, hicieran lo que Dios les mandaba, ¿verdad? Así lo mismo también cuando tengamos oportunidad debemos confrontar la maldad. No, nuestro deber no es hacer mejores políticos, ojo, nuestro deber es confrontar la maldad, ¿tá? Confrontar la maldad y que se arrepientan y que hagan su trabajo, el trabajo que Dios lo puso ahí, son servidores de Dios para que trabajen para Dios y van a tener que defender la ley, ¿verdad? Y así estaremos bajo bendición cuando ellos hagan lo que Dios ha mandado, que defiendan la ley, ¿verdad? Para eso está el gobernante. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 6, nos dice que debemos pagar nuestros impuestos. Pagar significa devolver lo que debemos a alguien. Nosotros no pagamos los impuestos porque, bueno, queremos regalar plata al gobierno. Nosotros pagamos porque ellos están sirviéndonos, ¿tá? Dios nos manda a ellos a servirnos. Bueno, nos cuidan nuestras vidas, nos dan salud, ¿verdad? Tenemos asistencia médica, perdón, nos da salud, no. Tenemos asistencia médica, el que nos da salud es Dios. Tenemos asistencia médica, tenemos seguridad, tenemos las calles arregladas, tenemos, ¿verdad? Luz, tenemos internet, y bueno, y tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque es una deuda que tenemos, ¿verdad? Y ahí es una deuda que tenemos con el Estado. Y el versículo 7 de Romanos 3 dice, pagad todo lo que debáis. Al que tributo, tributo, al impuesto, al que es impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, nada. Así que no estamos pagando, cuando pagamos, estamos pagando los servicios que le debemos al Estado, ¿no? Cuando no pagamos, estamos robando el Estado, ¿se entiende? Y sabemos que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Así que no pagar los impuestos es robar. Robar a los servidores de Dios es robarle a Dios. ¿Se entiende? Siempre el que termina es Dios a cargo de todo. Y cuando nosotros no pagamos los impuestos, estamos robando a Dios. Entonces el mundo, los ricos de este mundo nos enseñan a evadir impuestos. No hagas aquello, no hagas lo otro. Hay clases que te dan para que engañar al gobierno para no pagar los impuestos, ¿verdad? Para robarle al Estado. Pero el cristiano debe enseñar al mundo que hay que pagar los impuestos. Lo mismo cuando el mundo se involucra, ¿verdad?, en ir y comprar cosas en contrabando. Bueno, tenemos que tener cuidado los cristianos. ¿Por qué las cosas salen más baratas en otro país? Porque no pagan los impuestos en este país, ¿se entiende? Y por eso cuando nosotros vamos, cuando traen, o vamos a comprar algo en otro país y lo traemos para contrabandear aquí en nuestro país, bueno, ¿qué estamos haciendo? Evadiendo impuestos. Por eso sale más barato, ¿verdad? No está pagando los impuestos que dicen nuestras leyes ese producto. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando también practicamos el contrabando estamos evadiendo impuestos, porque es más barato. Pero bueno, Dios no nos manda a hacer esas cosas. Dios nos manda a ser ejemplo, a hacer luz en un mundo que está en tiniebla. ¿Cómo vamos a hacer luz si estamos practicando lo mismo que hacen el mundo? Si no pagan los impuestos, que viven de contrabando, que viven evadiendo, que viven mintiendo. Bueno, el cristiano es todo lo contrario. Si hemos nacido de nuevo, se tiene que ver ¿en qué? En la aplicación de la justicia de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Padre, tu palabra es verdad y gracias, Señor, por el gobierno que tenemos. Ayúdanos a nosotros, Padre amado, a ser buenos ciudadanos, a ser ejemplo, a pagar nuestros impuestos. Padre, ayúdanos, Señor amado, a poder ser ejemplo de los demás. Oh Padre, guárdanos. Guárdanos de caer, Señor amado. Danos sabiduría para que cuando seamos tentados por Satanás no caer, Señor amado, en su artimaña. Y ayúdanos, Señor, a poder traer en alto tu nombre.
cada día mejor, vivir para tu gloria, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Estén orando, por favor, para continuar esta predicación, ¿verdad? Para que Dios se glorifique y podamos, ¿verdad? Decirle al mundo lo que Dios piensa sobre ellos, sobre los gobernantes, sobre cada individuo, para que cuando salgamos a la calle podamos decirle a las personas lo que opina Dios de ellos, no nosotros, sino lo que opina Dios de ellos. Muchas gracias y muchas bendiciones.